¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Sin ideologías. Sin partidismos. Toda la información que necesitas en el regreso a casa. Mercados, empresas, espectáculos, tránsito. Cuatro Patas. El programa que te acompaña. Cuando cae la tarde. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 www.radiopalermo.com.ar. Producciones independientes. Para salir bien informado. Redacción. Un equipo de periodistas analizan la realidad política, económica y judicial. Redacción. Todos los martes, de 7 a 8 y media, con Ernesto Berensen, Patricia Blanco y Miguel Ángel Rouco. Cultura Viajante, con la conducción de Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Una mirada cultural y social para toda la familia viajante. Todos los lunes, a las 17 horas. Generación Riverplatense, con la conducción de Guillermo García Caliendo y Marcos Barbero. Comentarios Gonzalo Montanari. Para que te enteres todo lo que pasa en River, en el fútbol y en la vida del club. Generación Riverplatense, todos los lunes, a las 18 horas. ...94.7. Cultura Viajante, con la conducción de Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Una mirada cultural y social para toda la familia viajante. Todos los lunes, a las 17 horas. Bueno, señores, muy buenas tardes. Estamos en otra emisión de Cultura Viajante. Este es el último programa del año, con toda la felicidad y la alegría que trae eso, que todo termina y todo empieza. Alguna vez todo termina y todo empieza. Es como cierto, decía un viejo tema de Box Day hace muchos años. Todo tiene un final, ¿Y todo con termina. qué? Exactamente, Todo Génesis, ¿se tiene un acuerdan? final, Todo el todo tema de la termina. Biblia. Bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo. Sí, nos dejan Tenemos chiquititos las invitadas. a una periodista y a una psicóloga que nos van a iluminar sobre muchos temas de actualidad que son debate y son realmente muy importantes tener en claro. Si usted las quiere presentar. No, digamos, por presentación tienen. Nosotros con Liliana hemos tenido concurrencia, ¿ustedes se acuerdan? De programas. Obvio, no durante 1 año o 2 años Liliana nos antecedía en un programa que no me acuerdo cómo se llamaba tu programa. Una mujer con sombrero. Ahí está, ¿viste? Sabés qué sombrero era, ¿viste? Liliana Hendel, ¿no? Aquí estoy, así es. Un placer reencontrarlos, gracias por invitarme. Un placer. Por favor, la gestión de nuestro productor. Por fin, uno en el año y vamos. Fue como el gol de Prato. Claro, como el gol de Prato. Uno en el año. Uno en el año golazo, es suficiente. Y nuestra compañera y amiga de siempre. Bien, la profesora es licenciada en Escaprotela. No, nunca le sabe la primera. No digas nunca porque ha salido muchas veces. Te llaman por tu nombre, para evitar decir el apellido. Para no decirlo mal. Claro, para no decirlo mal. Yo lo escribo. Bueno, realmente muchas gracias por estar acá. La verdad a ustedes por invitarme. Como bien dijo Gustavo, la presencia de ella nos recuerda aquel año que estuvimos allá en el subsuelo, en un subsuelo era. ¿Se acuerda? Allá por la 9 de julio. La 9 de julio, donde teníamos justamente nosotros un programa y tú también. Y bueno, y la verdad que era un programa de mucho debate. Sí. La verdad muy interesante. Y bueno, y hoy me imagino que tendrás muchas cosas para decir con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, nosotros durante todo el año, digamos, y esto a corolario de
un cierre, ¿no? Porque quieran o no, este es el último programa en vivo que vamos a tener en el año, claro, ¿no? En el 2018. Para nosotros habíamos... después, Alfredo, hacerle un llamadito que quería salir al aire el ruso, bien, para saludar en el último programa del año. Bien. La idea inicial había sido que venga Laura y el ruso Giambroni, que son nuestros invitados de todo el nuestros año. Columnistas oficiales. Que todo el año están con nosotros, y el ruso está en una gestión en el interior del país, por lo cual no pudo venir. Y la idea de Freddy, ¿no? Con todo esto de lo que está pasando con la mujer, cuando hizo el contacto con vos, dijimos, bueno, bárbaro, es un lindo programa tener un 2 a 2, ¿no? Y un realmente, 2 claro, un 2 a 2. Bien. Pero mira, estamos mezclados. Y estamos mezclados. No Es el están ustedes dos de acá y nosotros. No, los que van a hablar son ustedes. No, aparte es cierto, es la primera vez en muchos años. En todos los años. ¿No? En todos los años que estamos Enfrentados. enfrentados. Y está buena la mesa, ¿no? Porque se están dando unas semanas, ¿no? De cosas que van más allá del fútbol, que el fútbol pasó a una segunda etapa, que la inflación pasó a una segunda, digamos, a una segunda página, que en parte vos decís, no es algo que está como digitado, armado de los medios, por eso hoy se le da tanta importancia a esto que pasó con esta nena y este personaje, ¿no? Digamos, yo como papá de una hija no lo califico, sino que le arrancaría a la que no tiene. ¿Bien? Si es que pasó lo que pasó, ¿no? Que primero hay que confiar en las chicas. Lo que Telma dice que pasó. Lo que Telma dice, yo no me acuerdo los nombres. Entonces, es un programa diferente, ¿no? Exacto. Obviamente nosotros queríamos hacer un resumen dicharachero, divertido, como hacemos siempre. Me parece que la coyuntura les ganó. Claro, sí, yo creo que... En la actualidad no está nada chicharachero. No, no. Estamos en un momento económico muy complicado, en un diciembre muy expectante, porque siempre, como se dice, ¿no? Está al momento de un diciembre tumultuoso, como pasa siempre, entonces el gobierno que pone plata por acá, por allá, para cubrir ese, claro. Entonces, digamos, ahí te das cuenta, cuando salta este problema justo ahora, en este momento, decís, no está todo tan no, armado, por ahí el problema, ahora les digo a las chicas que opinen que deben tener un punto de vista mucho más ecuánimes que por ahí el de los varones. Pero digo, el problema puede haber existido, yo no digo que no. Los hechos, todo lo que están saltando ahora. Los hechos suceden y son reales, como fue también el debate del aborto y como fueron un montón de temas. Pero creo que por ahí se le da, y en esto por ahí, el gobierno hace mucha más cobertura y trascendencia con un objetivo que me parece que no condice con sus ideas políticas, porque de alguna forma un gobierno que segrega, no escucha a trabajadores, disuelve situaciones muy concretas de reclamo, por ahí se preocupa mucho por situaciones que son lógicamente de análisis social y de problemáticas sociales largamente esperadas, pero me parece que como que hay... Tapan todo. Claro, porque así tendrían que preocuparse tanto por el cierre de fábricas que o por las paritarias, que algunos gremios todavía no lo han conseguido, y de golpe parecería que fueran humanos, superhumanos, con una situación... Sí, que te lloran en un palco. Digo, bueno, tal vez por eso él dice la magnificencia por ahí de un tema. Fíjate otra cosa, las cosas que se ocultan desde los temas importantes que vamos a hablar a la brevedad. ¿Cuántos sindicatos hay que están pidiendo la personería jurídica hace años y años? Flybondi ya tiene sindicato con personería jurídica. ¿En cuánto? En 15 minutos. ¿Bien? Aparte no paga los impuestos. En 15 Desde el Palomar minutos, no paga los impuestos que le exigen aerolíneas. Por eso, en 15 Pero minutos no quiero meterme en un tema le dieron personería jurídica. O sea, Flybondi, un solo sindicato. No como aerolíneas que tiene piloto, maletero. Flybondi dijeron un solo sindicato. Sí, señor. Entonces ahí te das cuenta que está todo tan armado que te molesta ya, digamos. Bueno, pero sea del color que sea, seas amarillo, seas verde, seas naranja. Pero está subsidiado Flybondi. En cambio, el presidente otra vez dijo, ¿cuánto nos cuesta la aerolínea de bandera a nosotros? Ahora, ¿cuánto nos cuesta Flybondi? ¿Y cuánto cuesta la aerolínea? Bueno, perdónennos, nos metimos en otros temas que por es más, fíjense, nosotros los primeros minutos, ella lo sabe más que bien, los primeros minutos son fútbol. Sí, pero nosotros estamos tan felices de podríamos hablar del fútbol. ¿Ustedes de cuadro es? Racing.
Bueno. Es amiga, es amiga. Es amiga. Sí, aparte vienen re bien, punteros solitos, punteros lejos, alta campaña. Bueno, chicas, ¿qué piensan de este debate que se ha instalado a partir de un hecho nuevamente muy, pero muy difícil y muy cuestionador y muy, en fin, que vuelve a saltar otra vez porque no es un tema nuevo? Esto se viene repitiendo y repitiendo. Lo que pasa es que esta vez le tocó a otro famoso, de entre comillas, en vez de tocarle a Juan Pérez. Y seguramente va a empezar a saltar en el deporte. Ya hubo situaciones que se están comentando. En la política y también de saltó. Entrenadores. Hace poco, la semana pasada, de un atleta, de una gimnasta, que después de, no sé, esto es lo común, ¿no? Que después de no sé cuántos años habló de este entrenador que había abusado de ella y demás, y hará unos meses también se habló de otro entrenador y empezó a salir claramente en el deporte de los abusos que hay en materia de deporte, ¿no? Esto empezó a salir abiertamente. Y eso no lo puede detectar las personas que están trabajando en la psicología del deporte, no los detectan, solo no hay indicadores que hacen decir, chico o esta chica es que no fue abusado. Hay profesionales del deporte o de la salud, posiblemente. Porque pensá que no todos los equipos, ni todos los deportistas y entrenadores trabajan ni con psicólogos o algún otro profesional de la salud. Entonces, estas personas muchas veces no están. Y aparecen ámbitos donde hay mucha intimidad, en lo que es la gimnasia, por ejemplo, es el entrenador y el atleta. Ni siquiera son deportes de equipo. Donde habría otro espacio de mayor contención, algo más público, si querés, con una posibilidad de más público. Pero bueno, ahí no hay otra persona. Pero la pregunta que un poco me gustaría saber de ustedes dos es, más allá de lo específico del deporte o de la cultura o de lo que sea, es el hecho del abuso. ¿Está envuelto en qué cultura? ¿En una cultura que se decía tradicionalmente machista? ¿En una cultura de este miedo a decir la verdad? ¿En dónde está metido este tema del abuso? El abuso es una historia antiquísima, tiene que ver con un sistema patriarcal, tiene que ver con una sociedad misógina y machista, las dos cosas. Tiene que ver con que nosotras hemos sido educadas en el miedo y el silencio y sobre todo en una situación que nos ha avergonzado en vez de enojarnos. Entonces, como me da vergüenza, de esto no hablo porque tiene que ver con mi sexualidad. Y en vez de enojarme y decir esto no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el abuso de poder. El abuso de poder solo se da cuando hay diferentes jerarquías. Porque si vos abusás de tu poder es porque tenés más poder que yo, si no, no habría ninguna manera. Es decir, el empleador con quien ha empleado, el jefe. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con el acoso? El acoso se puede dar en diferentes niveles sociales. No, el acoso es otra cosa, abuso es una cosa, estamos hablando de abuso sexual, abuso sexual infantil, que hay mucho y se habla poco. La otra cuestión es el acoso, que como muy bien explicaba Raquel Hermida hace muy poquito, todavía no está suficientemente delineado, suficientemente definido como para poder establecer con claridad de qué hablamos cuando estamos hablando de acoso. Para algunas el piropo puede ser un acoso, para otras no, para otros el acoso laboral es claro, si no te acostás conmigo te despido, o si no te acostás conmigo no te contrato, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso claramente es acoso laboral y todavía no ha sido abuso. El abuso, eso que decías vos, es abuso lo que decían los deportistas con sus... en ese caso hubo una denuncia de abuso, ¿no? Lo que vos decís. Lo que yo creo, ¿sabés? Es que todas estas figuras, que uno podría decir, tienen que ver con la violencia. Claro. ¿No? Si uno podría englobarlo, decir, ¿qué es esto? Y bueno, esto es violencia. No importa, digamos, si es acoso, si es abuso, si es psicológico, si es físico, porque... Uno piensa en esto de la violación y enseguida pensás en una cuestión física. Y en realidad, cuando a vos te presionan, te obligan y demás, te están violando desde la cuestión, como dice Liliana, del poder, ¿no? Te están obligando a hacer con una fuerza mayor algo que a lo mejor vos no querías, no querés o decís que no. Entonces, entra en la forma, digamos, de violencia, ¿no? Yo le agregaría eso que vos estás planteando, que para el sistema judicial, que es patriarcal, misógino y machista, y que produce sentencias
aberrantes, como la de Lucía, por ejemplo, que se murió sola, se abusó sola, se empaló sola, todo lo hizo sola. Los argumentos que dio. Los argumentos que dio. ¿Cuál fue el tema de Mar del Plata ese? Cuando no hay penetración, no consideran algunos jueces y juezas que no haya habido abuso. Entonces, si fueron los dedos, no fue abuso. Si fue el acoso, el toqueteo, el chupeteo, o incluso la penetración con algún objeto, no lo consideran abuso porque el sistema requiere que haya un pene erecto y un orificio, y entonces tal vez allí consideramos ¿Y que por qué puede no se haber... modifica la ley? No, no es un tema de la ley, es un tema del sistema judicial. La ley, nosotras tenemos unas leyes de maravilla. El país es ejemplo en legislación en relación al mundo. Entonces, pero ejemplo con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con la ley de violencia, la 26.485, con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Contra el maltrato infantil. Contra el maltrato infantil. O sea, las convenciones, la letra de la ley está clara. Y es maravillosa. El problema es quiénes son los encargados de ejecutarla. Pero hay jueces y juezas, hay fiscales. Esos. Creo que sería más el positivismo jurídico. O sea, no es un problema de positivismo, es un problema de machismo. Claro, tendrían que trabajar sobre sus propias creencias. Y tendrían que estudiar. Además, o sea, el tipo juzga desde su machismo, decís vos, no desde la ley. La ley no desde la subjetividad, digamos, lo que pasa que algo habrán hecho. Cuando vos lees un texto, lo lees desde como tu los militares, ¿te acordás? Algo habrán hecho, por supuesto. La pollerita que usaba, ella lo provocó. Lo dice Babi Echecopar todo el tiempo. Bueno, las pibas, viste cómo vienen ahora, te ponen trompita, dice Babi Echecopar, te invitan a que le des un mordiscón. Entonces, una de las respuestas cuando dicen, ¿y pero por qué no lo dicen? ¿Cómo lo van a decir si se siente culpable? Porque el mandato de afuera es, pero se puso la pollera corta, provocó, pero ella... no me van a creer. Entonces, en realidad, desde la culpa es muy difícil contar lo que pasó. Entonces pasa el tiempo, por eso si vos no trabajas esa justificación que dio D'Artés de su actitud o de su actuación en aquel momento, la puso otra vez a la piba en una situación de culpabilidad. No sé si la escucharon. Sí, de provocación. Ella fue la que lo provocó. Claro, ella lo provocó, lo que está diciendo vos. Mirá cómo me pones, que se ha convertido en el famoso eslogan, que es maravilloso, porque es mirá cómo nos ponemos, con lo cual nos colectivizó. ¿no? Potenció, digamos, de una situación de muchísima impotencia, pasó a una situación que estando en un colectivo, potenció algo positivo. Una respuesta. Totalmente. Y lo que dicen los violentos es mirá cómo me pones. Cuando los violentos pegan es mirá cómo me pones. Es tu culpa. Es tu culpa, estás haciendo algo que saca de mí a este monstruo. Me sacaste. Y los violadores dicen lo mismo, mirá cómo me pones. ¿No? O mirá cómo me la pones, es lo que le decía D'Artés a Telma. Que no es el único, hay varios que estuvieron en ese círculo. Digo, los relatos, cuando uno escucha distintas versiones de otros, otros hasta periodistas, que vos ya sabés cuál me estoy refiriendo, y otros, también hablan de esos términos. ¿Viste? Lo totalmente. Cual, ¿viste? Lo cual me parece que son como vectores parecidos, ¿no? En el caso de D'Artés, vos lo ponías entre paréntesis recién, y a mí me parece que aquí lo que hay, además, es más de una denuncia. No porque si hubiera solo una no le creería. Quiero decirte esto en primer lugar. En primer lugar, le creemos a quienes denuncian. Pero además, en este caso, hay una reconfirmación. No solo la de Calu Rivero, sino la de otras dos chicas. Y por lo que me decían, hay 2 denuncias más, todas sobre D'Artés. Y todas con una coincidencia en relación a, mira cómo me pones. Claro, el mecanismo que utiliza él. Y el texto, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que tengan esa doble personalidad, Laura, vos que sos psicóloga? O sea, por un lado ese padre de familia, ese padre ejemplar, ese esposo casi... Videla tomando la no, bueno, pero digo, Galíndez de Pavlovsky, acuérdense del señor Galíndez, claro, pero ¿cómo puede ser que esa persona se desconozca en un momento? Como si hubiera una disociación, pareciera. Claro, y de golpe pero lo que pasa, lleve a esa situación. Sí, pero mira, la otra vez escuchaba a un psiquiatra y decía que en realidad no sé si hay que... digamos, patologizar el término o lo que tienen, porque eso también es en el 1 a 1. ¿Qué le pasa a esa persona con su historia, con su reacción?
¿por qué este tipo de reacción? No creo que sea una respuesta, es una reacción. Entonces, podríamos decir, es un psicópata o es un pervertido, pero me parece que no alcanza con el diagnóstico. Va mucho más allá porque también hay una cuestión de involucrarse socialmente, ¿no? Porque si no volvemos a dejar a la víctima sola. Es una persona con una patología que abusa o se violenta con otra persona. Acá tenemos que ampliarlo socialmente esto, ¿no? Me parece que cuando aparecen todas estas personas, estamos hablando de un diagnóstico social, ¿no? Que nos está sanando el hablar, y hablamos todos. Ese panorama que decía ella, que está como cubierto dentro de una ideología. Y de la impunidad. Me parece que hablamos de una cuestión social, porque somos muchas. Sí. Cuando una empieza a averiguar a cuántas les pasó que se sintieron asustadas en determinado momento al bajarse del colectivo, a cuántas les pasó que le tuvieron miedo al jefe porque se venía una tocada o una invitación. Es tan impactante la cifra. Todas en algún momento hemos vivido un momento de miedo con un varón, un momento de susto, un momento de acoso, un momento de apriete, un momento de... ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es claramente de una situación social, y también estamos hablando de la impunidad de la que gozan los violentos en una sociedad, porque para la masculinidad hegemónica, que es lo que en este momento está siendo revisado, hay algo de la cocarda en esta cosa de yo soy re machito, yo se la pongo. Esto lo ven como un fenómeno. Es cierto, uno lo escucha. Como un fenómeno nacional o algo global. No, es algo global. ¿Pasa en todo el mundo? Pasa en todo el mundo, en nuestra región pasa mucho, en otros países hace mucho que están trabajando sobre el tema, y entonces han logrado, por ejemplo en el norte de Europa, es interesante porque en el norte de Europa las estadísticas bajaron, pero sin embargo en esta etapa suben de nuevo los índices de xenofobia, de antisemitismo. Es como que corre a otro aspecto, digamos, ¿no? En relación al tema de la mujer, han logrado bajar los feminicidios. Claro, pero se fueron por otro lado. En Uruguay lograron bajar los feminicidios y por supuesto la cantidad de muertes por aborto clandestino es 0. ¿No? Sí. Igual a mí me parece que todo lo que es en los países latinos o de origen latino y demás son más proclives, porque si vos a lo mejor... No, ni te digo los árabes. Claro, pero lo que es más del lado sajón o germánico y demás, hay otra cultura que está, como decís vos... Exactamente, y está más corrido hacia otro tipo de características. Es por una cuestión cultural, entonces por una cuestión pero es una el nivel cultural que tiene es una cuestión segmento cultural, de la población. y también tiene que ver con la fuerte incidencia de algunas religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Europa, las religiones es muy grande. son patriarcales, los judeo-cristianas son religiones muy patriarcales, la religión musulmana, salvo el budismo, que me parece es más neutro, que tiene otro derrotero. Son todos padres, son todas padres, el papa es papa, papisa no hay, y la única, la de la papisa Juana, que fue una película preciosa de Lee Bulban, nunca sabremos si la historia fue verdadera o no. Entonces creo que también ahí es muy interesante quienes se han dedicado a investigar los estudios de género, que ya tienen muchos años, porque hace unos años no había textos, ahora no hay excusas, hay muchos, que entrelazan sociología, psicología y religión para ver cómo se produce este fenómeno del patriarcado, porque no hay causa y efecto, no es a tal causa. Sería maravilloso, licenciada, que fuera así, ¿no? A tal causa, tal efecto, imagínate. Claro, el problema cultural, como bien decía Liliana, pues fíjate, yo haciendo desde el punto de vista periodístico, recordándome desde los viejos programas de humor a la fecha, todos tenían como cosificación todo este tema, empezando por los que nos reíamos tanto de Olmedo, Porcel, Porcel, claro, hoy no podría poner rompeportones, no podría ser Franchella, Tinelli en la actualidad, pero Tinelli en la actualidad, cortando polleras y demás, es otro exponente de la negración de la mujer. ¿Quién habló? ¿Qué? Ahí nos vino una luz de así. Claro, pongámonos como corresponde. Los portones lo siguen dando en Volver. Te lo siguen dando en Volver. Bien, buen dato. Gracias por el dato, excelente. Lo que es tener un operador atento. Muy bien, Yo lo que creo que fueron cambiando las formas de degradación de la mujer. Sí, como D'Artés aparecía en una publicidad oficial
que lo sacaron. Sí. ¿Te parece, si les parece, porque esto está teniendo, me di cuenta recién que nos habíamos pasado el horario, pero por hacer la pauta nuestra y la pauta de la radio. Esto es tan interesante que se me fue volver el tiempo. Vamos a la pauta nuestra y la pauta de la radio, dale. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA, Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, ABA, nuevos teléfonos 4-380-5500, Asesoría Gremial, Turismo. Instituto Superior de Viajantes, ISEB, con sus propuestas educativas, técnico superior en comercialización, orientación Mercosur, modalidad distancia, técnico superior en marketing, modalidad presencial, títulos oficiales de validez nacional, laboratorio de idiomas, www.iesebe.edu.ar, teléfonos 4-382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro. Complejo turístico en la localidad de La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas al 4-380-5500, interno 1502. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Gracias por viajar con El Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de 1 hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico, atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar. RPLM. Bueno, seguimos acá al aire en Cultura Viajante. Estábamos acá analizando esto que realmente nos pone de manifiesto la capacidad que tenemos de no saber construir una sociedad que se respete a sí misma, y es lo que estábamos analizando recién, ¿no? Y ahora empiezan como a aflorar todos estos nudos o centrales causantes también, o por lo menos cómplices de tantas situaciones, ¿no, Liliana? Sí, yo soy muy optimista, no sé aquí qué decís vos. Yo soy muy optimista a pesar de
que las estadísticas todavía siguen siendo pésimas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando hablamos de violencia, que era un poco lo que planteaba, hablamos básicamente de feminicidios y abuso sexual, pero en realidad las violencias, como muy bien decías vos, son múltiples. La brecha salarial en orden de el mismo trabajo, claro, de por ejemplo, de mujeres y hombres, en el mundo sigue siendo muy alta. Las violadas somos las mujeres, los violadores son los varones. Los feminicidios son de cadáveres, somos las mujeres. En general el 99% es de varones. Es decir, las estadísticas no logran bajar, pero creo que hay una movida de la gente más joven, varones, mujeres y disidentes sexuales, que se han puesto el tema al hombro. Bien. Y que salen a exigir el cumplimiento de los derechos y de la igualdad. Y yo personalmente le tengo mucha confianza a eso. Es que yo creo que no es una cuestión exclusivamente de género, sino de aprender a convivir. Porque la igualdad de oportunidades y el respeto tiene que ser mutuo. Entonces, o lo dejamos de un lado solamente como si fueran los varones los que tuvieran que aprender a convivir con las mujeres, o en realidad es una cuestión de convivencia común. Claro. En relación a lo que decía un poco Alfredo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todos los varones pasamos a ser malos? ¿O vamos a ser el bando de las mujeres de los varones? No, no. Digo, me parece que pasa por una construcción mayor, ¿no? Sería una pena. Una construcción mayor. Claro que sí. No. Pero yo digo aprender a convivir. Pero digo, yo lo que estoy viendo, lo que decía Liliana recién, que a mí la sociedad, este grupo que ella dice, que me está enseñando a mí. Porque nosotros tuvimos que ver con esta formación. Yo me hago cargo. Por supuesto, claro. Yo eduqué a mis hijos, que son varones, con una idea que de alguna manera yo también tenía. Tampoco no vamos a hacer ahora como diciendo, ay no, yo estoy en... No, yo también crecí con eso de que... Y bueno, con alguna frase que no quiero repetir ahora porque son soeces algunas. No corresponde en este horario. Claro, pero digo, creamos con un poco de esa metodología. O la mujer en la cocina, el varón no tanto la mujer, pero en el aspecto, digo, de lo sexual. Sí. Digo, ¿no? Como que hay una realidad que nosotros estamos aprendiendo de ese grupo que decía ella. Lo que pasa es que los más jóvenes empiezan a preguntarse, como consecuencia de lo que el movimiento de mujeres les pone como espejo, ¿por qué pagar por sexo? ¿Estás pagando de verdad? ¿Es sexo lo que buscas? Si hoy en día el sexo ya no tiene los tabúes que tenía cuando vos eras chico. Exacto. Por ejemplo. Es por poder. Es cierto lo que decís vos. 2 horas de poder hacerle a esa mujer que ella haga lo que yo le diga que haga. Que someterla. Someterla. Es sometimiento puro. Ahora, me parece que en esa revisión de un tema tan complejo como es el tema prostibulario, de tanta complejidad, el lugar relevante de los varones es realmente impactante, porque son quienes tienen que revisar sus conductas. Es quien tiene el poder, quien tiene que revisar por qué hace un mal uso del poder. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y de la mujer de saber hacerse respetar también. Pero eso pero no todas pueden. Yo en ese sentido creo que somos un mundo privilegiado, quienes hemos tenido la posibilidad de deconstruir el patriarcado dentro de nosotras mismas, que seguramente también lo tuvimos que hacer porque todas nacimos en ese mundo que vos describís. Claro. Fuimos hijas de una madre y un padre patriarcales, con una sociedad conservadora, por muy progres que fueran, no importa. Pero no todas tienen, digamos, todavía no es la mayoría la que tiene la posibilidad de decir, ahora, escuchando la Telma, después del Ni Una Menos, con los años que llevamos de democracia y un movimiento de mujeres en la Argentina heterogéneo, diverso, con diferentes adscripciones a partidos políticos, pero muy fuerte, creo que efectivamente las chicas las voces de las mujeres empiezan a decir, che, ¿por qué yo me tengo que bancar esto? ¿Y por qué yo no me puedo vestir como se me dé la gana? ¿Y por qué yo no puedo estudiar la carrera que se me cante? ¿Y por qué si mi carrera es de noche, quién me va a decir a mí? Mi novio me va a decir a mí que yo de noche no puedo estudiar y bueno, cambiaré de novio, no de carrera. Claro, lo cual hace toda una movida muy acostumbrada a nosotros a otra época, Gustavo. ¿Y cuánto puede tardar un movimiento así en cambiar la mente del hombre? ¿No? Del hombre. De la sociedad. No, por eso, del hombre, de la sociedad, siendo que, además de esto, ¿no? Hay cuestiones muy pesadas dentro de lo que es la estructura de pensamiento
digamos, de este pueblo. A mí lo que pasa en Uruguay no me interesa, lo que pasa en Tailandia tampoco. ¿Bien? Pero, es local. Claro, Bus es local. Y para nosotros es lo que tenemos alrededor, ¿no? Y acá va a tardar mucho tiempo. Fíjense, si una si cosa no es la cultural, publicidad o la promoción, claro, otra cosa si es la no realidad. es cultural, fíjate, los hinchas de River, hablando de fútbol, los hinchas de River y de Boca, comportándose acá y comportándose en afuera, en Madrid. Por eso te digo, es una cuestión cultural interna. Bien, si es un fenómeno global. De la impunidad, de lo que está permitido acá y no Claro, está permitido afuera tirás una piedra y te arrancan la cabeza. Acá tirás una piedra y un periodista te pregunta, ¿y qué pasó? La verdad que estaba mal, sí. Me puse loquito y tiré una piedra. Pero también me puse loquito y le pegué un cachetazo. Claro, exactamente lo mismo. Me sacó. Claro. Entonces, ¿cuánto ustedes creen que puede tardar acá en cambiar todo esto? Si ni siquiera, como hablábamos antes, pudieron meter lo que es la educación sexual adentro de los colegios. ¿Bien? Pudieron, o sea, no ¿cómo pudimos. ¿Eh? No pudimos como sociedad, no es nosotras, porque no se No, trata no, de no, nosotras no hablo, como no, para, mujeres, yo no te sino estoy como... hablando de ustedes como pero mujeres. Lo que digo es, me parece no pudieron que es, digamos, desde la parte, digamos, del No Estado. pudimos. No pudimos. Pero sos padre. Pero sos padre. No, y yo no soy... entonces... No. ¿No sos padre? No, porque no. Preguntale a mi hija cuáles son los dos últimos libros que le regalé. Sí. Le regalé Las mujeres que hicieron historia de Felipe Piña y El feminismo es el futuro. Esos 2 libros se los regalé yo a mi hija hace en el ámbito privado. Días. Por eso, pero también digamos, ella va a un colegio. Claro, pero por eso, pero ¿no? Digamos, personalmente. Yo quiero decirte algo tomándome de esto que ella está diciendo. Hay dos. Porque te matan. No, al contrario, no. Hay dos grandes temas que lo que a mí respecta, para mí han sido sumamente importantes. Una tiene que ver con el genocidio de la quema de brujas de las mujeres en la hoguera, en las diferentes hogueras a lo largo de 2 o 3 siglos, y en la gesta de las sufragistas. En el siglo XIX, las mujeres que lucharon por conseguir el voto. Bien. Entonces, esas dos grandes cuestiones de la historia, donde las protagonistas hemos sido las mujeres por diferentes motivos, no están en los libros de historia. Mirá. No están en los libros de historia de ninguno de nuestros hijos. Claro. Entonces, ¿cómo se referencia una niña o un niño que está estudiando en la escuela? Con héroes, varones, conquistadores que hicieron la guerra, que mataron a muchos o que mataron a pocos, que ganaron o perdieron, territorios, la conquista de los territorios. Sí, que denotaban poder. ¿Qué hacíamos las mujeres? Vendíamos las empanadas y bordábamos la bandera. La verdad no es esa es una versión. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La otra historia, el protagonismo de las mujeres está absolutamente ocultado. El movimiento de mujeres lo que hace es intentar recuperar cada pedacito de la historia, y el tiempo se va a acelerar. Cuando vos preguntás, Gustavo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Cuando lleguemos a los libros de historia y las niñas y los niños estudien que los varones, las mujeres y también los disidentes sexuales que ya había en esa época, aunque se llamaran de otra manera, participamos en las gestas heroicas que no solo fueron las guerras. Claro, que no hay un solo grupo. Pero ustedes también, así como nosotros debemos aprender, y yo sobre todo porque soy más viejo que ustedes, pero he tenido mucha culpa de muchas de las cosas que se han vivido. Hiciste como tantos. lo que pudiste. Pero no, también tuve eslogans tuve eslogans también muy duros, pero digo, claro, porque uno crece con esos eslogans en la cabeza. Pero digo, ustedes también, porque yo he escuchado más de una mujer decir, no, yo voy a un ginecólogo varón porque a las mujeres no les tengo confianza. Digo, como depositar, como decirlo, es mejor, el varón es mejor profesional, claro, sabe más, es más seguro, yo le tengo más confianza. Digo, en eso también ustedes van a tener que equilibrar una balanza de reivindicaciones que son para muchas como demasiado, sí señor. Sí, vuelvo a lo mismo, me parece que también tiene que ver con la crianza que está en un ámbito sociocultural, ¿no? Una crianza que no escapó a esto. Entonces es como cambiar los mandatos, rever creencias, empezar a tener otras crianzas con los hijos propios, ¿no? Entonces me parece que viene todo en un proceso. Creo que no es un cambio que va a ser ya, sino es todo el proceso que va a implicar este cambio, y desde la educación sin duda, ¿no? Porque desde la casa,
la casa, el colegio, los ámbitos, el club, ¿Cuántos padres cuando llega el pibe con el eslogan le dicen, eso es una estupidez, vos haces esto? Y ahí el padre le cambia la consigna al pibe. ¿O no? Sí. Mirá, en el colegio me dijeron esto, pero que eso es una estupidez, vos tenés que hacer esto, que no entran pibe. a una juguetería? Yo hace mucho. Bueno, les recomiendo que entren. A ver. Es un viaje al pasado. ¿Por qué? Porque aunque los muñecas y pelotas siguen siendo los referentes, la tecnología, los dispositivos, todas esas cosas, qué sé yo, pero para los niños y las niñas más pequeños, las góndolas son azul y rosa, pelota y muñeca, cocinita y juguete para armar. Sí. Por eso yo hago mucho hincapié en lo que es la crianza. Porque desde ahí es donde uno también va influyendo en el chico. ¿Por qué no a un varón le podés dar una muñeca para jugar? Bueno, porque vos lo planteás desde un lugar muy interesante, que es una crianza social. Vos lo que estás planteando no es la crianza solo de ese mini núcleo familiar, sea quien sea. Mamá, papá, dos mamás, dos papás, no importa Claro, qué. tendría que en el jardín vos jugás con una muñeca, como jugás con una pelota, como jugás con... Empieza a suceder en algunos lugares... que hay una posibilidad de que cada quien juegue con aquello que se le da. Que la los gana. roles sean más móviles, salir de esta ¿Cómo nos va a costar eso? Porque los varones en definitiva no deberían jugar con muñecas para aprender a ser buenos padres a la hora de parir, ¿no? O buenos docentes, o no, donde haya... Y las mujeres no podríamos empezar a jugar desde pequeñas con juguetes para armar. Vamos a manejar un auto en algún momento, podemos cambiar una rueda, cambiar una rueda, claro. Es que está esto, porque si vos pensás, sigue habiendo más varones que manejan y mujeres que dicen, no, o me lleva mi esposo, está como supeditada al manejo del varón, del manejo es si se me llega a pinchar una goma, el perro. Y llamo o a mi marido o al automóvil club, porque personalmente no tengo la menor idea de cómo hacer para cambiarla. El tema del apellido también es jodido, ¿no? Eso para las chicas jóvenes ya no existe. Pero viste que hay muchos, ¿no? No se usa más. Bueno, las en los chicas pueblos se usa. Sí, es probable que en las provincias yo vengo al interior, todavía se usa. No sos vos, sos la señora D. Sí, es cierto eso, sí. No sos, viste. Bueno, lo que suele suceder en las provincias es que se agudizan algunas cuestiones que en los centros urbanos pareciera que se resolvieron. Lo mismo pasa con la disidencia sexual. Ser gay, lesbiana y mucho menos mujer o varón trans. En el interior te matan todavía. En una provincia, sobre todo en nuestro norte, ¿no? En el NEA, en el NOA, realmente puede llegar a ser peligro real, peligro de vida, peligro de tortura psicofísica. Lo que en los centros urbanos pareciera que ya se resolvió. ¿no? Entonces es cierto lo que vos traes como... El interior es mucho más... Es la señora estamos más lejos de ese tiempo que decía Gustavo. Estamos más lejos todavía. Acá se puede olfatear un poco más. Más familiar en el interior y acá en la urbe todo es más cantidad de gente, se pasa más desapercibido, no es lo mismo que la vida que uno tiene en el interior. El interior está muy marcado todavía todas estas diferencias. Y todavía este patriarcado que ella decía está muy marcado. Muy fuerte está todavía, o sea, va a costar mucho tiempo. Sí, hay patriarcados políticos que siguen durante años y años. Claro, pero desde la política, lo que se llama desde ahí va para abajo. Claro, pero digo, este señor de los anillos, el hombre, este conquistador, en el interior se ve mucho. Mi marido, el señor, es como una especie de tótem, ¿no? Sí. Y otra cuestión importante es el dinero como factor de poder, que esto también se involucra con un hombre y una mujer, entonces, bueno, ¿quién es el que tiene el dinero? También es el que tiene el poder. En general que siempre fue el varón, porque justamente los lugares de trabajo son más favorecidos los varones. Entonces, porque el mundo público estaba pensado para los varones, mientras que el mundo privado y doméstico era el mundo de las mujeres. Y además porque el proceso de la maternidad nos lleva a las mujeres años fuera del circuito laboral en un mundo cada vez más competitivo. Y entonces la consecuencia de eso ha sido que las mujeres renuncian a la maternidad, lo cual es una pena. ¿no? Ahora tengo esta pregunta. Es una pena para quienes hemos elegido ser madres y disfrutamos con eso, la verdad que miramos a esas nuevas generaciones que tienen que renunciar. Y la verdad es que la sensación que una tiene es esto no está bueno.
No está bueno. Tiene que cambiar la sociedad, no renunciar la mujer. Sí. No es un buen negocio si Claro. yo tengo que renunciar. Sí. Tenemos que cambiar las condiciones para que las mujeres puedan, si quieren, ser madres cuando lo decidan, sin que esto le implique tener que renunciar a una carrera profesional. ¿Qué pasa? En un tema de una selección de personal, muchas veces dicen, no, elegimos varones porque la mujer queda embarazada, licencia, hijos, más problemas. Otro factor de discriminación. Claro. Ahora ¿no? digo, Laura, vos que sos psicóloga también en esto nos puedes ayudar, y bueno, ella es periodista también. ¿El hombre a qué le tiene miedo? Más allá de perder el poder. A la mujer le tiene miedo. Ahora. Pero lo primero que tengo. Pero Terror, ¿no? A la emancipación de la mujer, a que la mujer lo compita en todos los ámbitos, a que la mujer sea... ¿Qué es lo que...? ¿Por qué la controla tanto? Es que yo creo que tiene que ver con alguna inseguridad que está instalada en un varón, ¿no? No todos los varones tienen este perfil de ser machistas, de ser arcaicos, de no permitir. Hay algunos que pueden acompañar, que pueden decir no, seguía, pueden alentar, porque si no realmente uno queda pensando que todos los varones son iguales con un perfil muy primitivo, y en realidad no es así. Entonces creo que también estas cosas se enraizan más, digamos, en un hombre que puede ser inseguro de sí mismo, que piensa que si la mujer es más independiente o más competitiva en la esfera laboral, él pierde poder, tiene miedo, que a lo mejor, no sé, la mujer también conozca otra pareja. Digamos, creo que son inseguridades también, ¿no? Porque esos golpes y todo eso tiene que ver también con, bueno, con el tema de las relaciones personales, porque... Vos estuviste viendo a otro, vos estuviste y le pegan y bueno, y hasta a un separado la van a buscar después, cuando ya tienen, digamos, este cepo que no se pueden, la van a buscar y la cagan a palo o la matan, no digo, ahí todavía hay como una fijación, como si esa fuera de mi propiedad. Hay toda una propiedad. Claro, sí. Hay todo un tema, ¿no? Sí. Por eso digo, el hombre tiene un miedo a qué, a perder esa propiedad si no es de él. Hicimos todo mal. No, pero esto no. Pero yo creo que es como ir acompañando el avance que va teniendo la mujer, por suerte, en muchos aspectos. Entonces, es ir también como desandar ese rol que venía teniendo a ir moldeando otro rol, ¿no? Claro. Y ahí es donde se descoloca el varón, me parece, muchas veces. Ahí está, muy pero bien. Creo que es una cuestión de descolocarse. Y eso va a implicar una nueva adaptación, digamos. Ahí va a depender también de cuán flexible es ese varón. Por eso digo, no podemos tampoco generalizar y ver ese varón, qué historia de vida tuvo, en qué familia estuvo, qué hacía la madre, trabajaba, estaba todo el día en casa, digamos. Tiene que ver también con su propia historia. Que, bueno, siempre y con su mundo social. Exactamente, sí. ¿No? Con eso que vos planteás, que es la historia personal y el mundo social. ¿A qué colegio fue? ¿En qué valores había? ¿Qué tipo de educación recibió? Sí. ¿Cómo son sus amigos y sus amigas también? ¿Cómo es el resto de la familia en la que está inserto? La gran familia, porque a veces pensamos en el núcleo familiar y a veces hay un tío, una tía, un abuelo, un alguien que de pronto te hizo un clic en un sentido o en otro, como el paradigma de lo que no debe ser, pero también como el paradigma de, che, mira, se puede hacer otra cosa, se puede ser diferente. Pensando una situación utópica, ¿no? Obviamente, en este momento. Supone de que buen trabajo de todos nosotros, ¿bien? Llegamos a una igualdad perfecta, pleno, y se dieron cuenta las parejas, ¿bien? Las parejas de 20, 30 años que se conocieron y dijeron, qué lindo es, pero es lindo viajar, y realmente es lindo viajar, es muy lindo desarrollarse profesionalmente, es muy lindo disfrutar, es muy lindo esto. Pasó la hora, y los pibes, no, sigamos disfrutando, y esa misma esencia de disfrutar y de pasarla bárbaro, la copia el madrileño, el uruguayo, el panameño, y todo el mundo dice, sí, qué bárbaro. El mundo envejece, ¿no? Porque no quieren tener hijos. ¿Para qué vamos a tener hijos si la vamos a pasar bárbaro así? ¿No puede pasar? No. ¿Por qué no? Pensemos una cosa. Yo creo que no puede pasar porque 40, hay algo que es muy años. importante
que para algunas personas, mujeres, varones, disidentes sexuales, la reproducción humana, el placer de la maternidad o paternidad, la necesariedad de la continuidad en la estirpe, la continuidad en los gestos, la continuidad en el nombre, la continuidad del consultorio, cada quien tendrá su rollo, no tiene importancia. Claro, hay algo de lo humano, a mí me gusta pensarme como el eslabón de una cadena y reconozco a mis ancestras y a las pioneras feministas que abrieron un camino, y las pibas más jóvenes me ven a mí como alguien que ha referenciado y que ha abierto un camino en el lenguaje de estos temas en los medios de comunicación. En esa cadena, el otro, la otra, la reproducción y la continuidad son la respuesta a tu pregunta. Es muy poco probable que la humanidad en su conjunto decida suicidarse. Claro, lo veo es por irse, claro. Hay algo que es, porque además es vos una te realidad. ponés dos placeres, el placer de viajar, el placer de comer rico, el placer de tener sexo cada vez que querés, en contraposición a la responsabilidad. Pero porque te olvidás del placer de la maternidad y de la crianza, no es solo la responsabilidad. Claro. Me parece que no hay por qué por eso no la pregunta. ¿Sí? Nosotros hay algo que es visual. Cuando yo era chico, yo tenía una hermana, mi mujer tenía su hermana, todos teníamos 1, 2 hermanos, 3. Se achicó eso. Bueno, se fue achicando. Pero eso por una política, por otra política. Bueno, no sé, por eso mi pregunta es una pregunta a personas que saben. Yo digo, si eso se fue achicando. Qué laburo. ¿Bien? Si eso se fue achicando, el hecho de encontrar otro tipo de vida, no puede hacer esto, que digo, bueno, listo, ya está, no tengo pibe y la paso bárbaro. Bueno, hay muchos que en Europa esto se ve, digamos, el índice de natalidad es decreciente. Entonces no es tan loco lo que estoy diciendo. No, lo que digo pero nunca se va a extinguir. No es cero. Siempre va a haber. Y además mi planteo, digo, el mío y el de muchas personas que trabajan en estos temas, es que si las condiciones como planteaba Laura, de la maternidad socializada, de la paternidad socializada fueran otras, las mujeres y los varones querrían tener más hijos, porque hay una zona de placer realmente muy importante allí. Lo comentábamos recién en relación a Le regalé el libro, ¿no? Entonces, ahora, si la mujer cuando va a decidir tener familia no tiene un espacio donde dejar a sus niños y se va a trabajar, si la escolaridad es un problema, si la sociedad está pensada con un horario laboral masculino que no toma en consideración, por ejemplo, la escolaridad de las niñas y los niños, es muy, muy difícil. Si lográramos cambiar esas condiciones, cosa que en algunos países sí sucede, en el norte de Europa sucede, las mujeres y los varones volverían a tener ganas de tener familias más numerosas. Claro, está bien eso. Y aparte, a compartir la parentalidad, digamos, claro, ¿cierto? Porque de un tiempo acá lo único siempre es como que fue la mamá la que más sostuvo el ambiente familiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crear las condiciones? Cuidado, y los cachorros lo cuida la ¿no? Pero ¿por qué? Si hay alguien que tiene que faltar de trabajo, ¿quién es la que falta? Si se enferma un chiquito. Claro. Ahora dice que van a poner, que no sé si ya fue legislado, una licencia mayor para que el varón pueda faltar a trabajar. Y ya son 15 días por... Porque ahora para un varón son 2 días, es una vergüenza. Claro. Es lamentable. Entonces hay que mover desde en estos ahí. Últimos minutos del programa, porque el programa hoy se nos fue volando como nunca, ¿no? Nos comimos la pauta, la otra importa. Seguimos la otra hora también. ¿Cuál sería el mensaje para reeducar a una sociedad que hoy se topó con situaciones límites, como este de D'Artés y otros? Topó con D'Artés, Bueno, pero D'Artés es como que muy conocido, pero hay 100.000 D'Artés por año. Lo que pasa es que D'Artés se conoció todo el mundo. Siempre hubo un D'Artés. Claro. D'Artés hay miles, pero lo que pasa es que era D'Artés, porque debe haber miles Juanes o Pedros. ¿Cuál sería el mensaje, chicas? ¿Cuál sería para ustedes un mensaje de reconstrucción después de esto? ¿Cómo ayudamos a una reconstrucción o a una toma de conciencia mayor? Yo creo que hay que rever condiciones y hay que rever en distintos ambientes, distintos ámbitos privados, públicos,
hay que tener instancias educativas, hay muchas conductas que tienen que ver con que directamente no hay un acceso a la educación. Entonces, cuando vemos determinadas cosas y demás, decimos, pero esta persona ni siquiera tiene acceso a la educación. Es muy complicado esto, ¿no? Nosotros estamos hablando desde personas de clase media, con un estudio. Entonces, hasta podemos reflexionar sobre estas cuestiones. Pero, ¿qué pasa con estas personas que están por fuera del ámbito social común, digamos, que están pasando realmente temas terribles? ¿Cómo hacemos con estas personas también, no? Me parece que la educación para mí es base para todo. Para, digamos, esto que hablas de la reconstrucción, porque no es una reconstrucción nada más de decir, bueno, cómo es este trato igualitario, cómo son las oportunidades iguales para hombres y mujeres. Es mucho más abarcativo. No es una cuestión solo de sexualidad. Uno podría hablar de una violencia social en este momento, ¿no? ¿Ana? Sí, de acuerdo con lo que Laura plantea, creo que el sistema debe ser modificado y que todas las personas somos engranajes de este sistema. Todas y todos tenemos algún nivel de posibilidad de participar. Pequeño, grande, enorme. Nosotras aquí no somos responsables de políticas públicas, pero estamos hoy frente a un micrófono. Entonces hay en cada instancia una posibilidad de plantear con claridad que cuando hay un grupo, cuando hay la mitad del universo que somos las mujeres, que en una sociedad no acceden a derechos, la democracia no es democrática aunque votemos cada 4 años. Cuando un grupo, cuando una minoría, como es la disidencia sexual, como una gran cantidad como somos las mujeres, no tenemos acceso, como decía Laura, a salud, a educación y a justicia, replanteémonos los términos en los cuales sentimos que vivimos en democracia y esto no es así. De lo que estamos hablando es de derechos. Y la responsabilidad de que esos derechos se consigan es de todas las personas que viven en una sociedad. Bueno, Liliana y Laura, sí, ¿ibas a decir algo, no? ¿Dónde la pueden escuchar a Liliana? ¿Dónde te escuchamos? Gracias. Me escuchan los domingos en la M750 en un programa que nos divierte y nos encanta hacer, que es Y ahora que estamos juntas. ¿En qué horario? Domingos 22 horas. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber estado, Liliana, con nosotros. Laura también, ya una vieja conocida nuestra. Y bueno, una conocida, eso es. Gracias. Eso de vieja ya por tu parte. Yo no coincido en lo que dijo él. Bueno, una conocida nuestra. Bueno, Gustavo, gracias, agradecerte a vos y a todo el IESEB y a todo el gremio por el apoyo de todo el año, que realmente ha sido muy bueno. Y tuvimos acá fieles durante todos los lunes, haga frío, calor, lluvia, estuvimos acá firmes. Vamos a seguir trabajando. Así que gracias a vos y a toda la organización por apoyar este programa, ¿no? Señoritas, señoras, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por invitarnos al último programa. No, la verdad, valor broche de oro. Broche de oro. ¿Qué es más? Que el programa lo vamos a repetir el 31. El 31 este programa sale de vuelta. Así que para volver a escucharlo, el 31 los vamos a ver. Buen año, entonces. Gracias por todo y el productor acá. Gracias, Laura. Bueno, nos seguiremos viendo, ojalá, y escuchando en el 2019. Ojalá que así sea. Chao. Gracias por todo. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA, Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, ABA, nuevos teléfonos 4-380-5500, Asesoría Gremial, Turismo. Instituto Superior de Viajantes, IESEB, con sus propuestas educativas, técnico superior en comercialización,
Orientación Mercosur, modalidad distancia. Técnico superior en marketing, modalidad presencial. Títulos oficiales de validez nacional. Laboratorio de idiomas. www.iesebe.edu.ar. Teléfonos 4-382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro. Complejo turístico en la localidad de La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas al 4-380-5500, interno 1502.